Bueno, aquí vamos ya con el tercer vídeo dedicado a la Revolución Rusa, sobre un fondo que, como podéis comprobar, aparece Lenin, con una típica imagen de lo que sería la propaganda precisamente del régimen que se va a instaurar a partir de 1917, el gran líder de la Revolución Socialista. Vamos a ver en este vídeo cómo va a evolucionar la Revolución Rusa desde 1917, es decir, desde la Revolución de Octubre, y curiosamente también veremos el final de este personaje y su sucesor, como ya os adelanto será un tal Stalin. Bien, por lo tanto, ¿cómo comienza la revolución? ¿Cómo estalla la revolución? Bien, si buscábamos algo así como el símbolo revolucionario por excelencia de la Revolución Rusa, ese símbolo es este, el asalto al Palacio de Invierno. Si los franceses tienen su asalto a la Bastilla, los rusos tienen su asalto al Palacio de Invierno. Y es curioso porque en ambos casos diríamos que ha tenido mucha más trascendencia a posteriori, ha tenido mucho más impacto como símbolo de lo que realmente significaron esos dos acontecimientos. Os pongo un ejemplo, si recordáis con el asalto a la Bastilla, la verdad es que realmente no estaba llena de delincuentes, no estaba lleno de presos que salieron gracias precisamente a la acción revolucionaria del pueblo que consiguió de esta manera liberar a los sometidos por la opresión absolutista, aunque esa más o menos sería la idea. Aquí ocurre algo parecido. De hecho, Trotsky llegó luego a confirmar realmente que si hubiese habido un ejército mínimamente preparado y con voluntad clara de frenar la revolución, se hubiese podido hacer prácticamente desde el primer momento. Pero no fue así porque ese ejército no existía. Y en todo caso, la famosa imagen que veis aquí y otras muchas que están relacionadas con el asalto al Palacio de Invierno son fotogramas derivados de una película que posteriormente un tal Eisenstein, uno de los directores más famosos de cine soviético de los años 20 y 30, pues bueno, en su película que habla precisamente de octubre, de la revolución, bueno, pues utilizó para rodar esta escena, cosa que luego ha hecho que, como os digo, pasase a eso que se llama el imaginario colectivo, esta imagen como el momento del asalto al Palacio de Invierno. En todo caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se produce ese golpe de Estado promovido por los bolcheviques? Os recuerdo dónde está Lenin. Lenin se encuentra en Finlandia y se encuentra allí exiliado porque el gobierno provisional, por así decirlo, ha puesto precio a su cabeza. A finales de septiembre vuelve a Rusia y es ahí cuando comienza, diríamos, junto con Trotsky, a gestar lo que debe ser la toma insurreccional, la toma armada del poder por parte de esa élite revolucionaria que obviamente se identifica con su propio partido, que son los bolcheviques. A ellos les convence de que ha llegado el momento de actuar, cosa que ocurrirá el 24 y 25 de octubre de 1917 con esta famosa imagen. Y no solamente el asalto al Palacio de Invierno, sino también el asalto de centros de comunicaciones, del ejército, etcétera. De hecho, puede hablarse de un triunfo bolchevique claramente, porque como señalaba, no hay una oposición real que pueda frenar esta acción liderada por los bolcheviques. De hecho, os he puesto aquí la imagen del famoso acorazado Aurora, el barco que en un momento determinado quiso utilizar el gobierno provisional el, para frenar o para poner punto y final a la acción revolucionaria de los bolcheviques, pero que curiosamente se convirtió al final en un símbolo también de la revolución porque los marineros de la Aurora decidieron no atacar o no enfrentarse a los bolcheviques. Es más, algunas informaciones dejan claro que incluso participaron de la propia acción cuando desde el propio buque un cañonazo que dispararon sirvió de, diríamos, de punto de inicio del asalto al Palacio de Invierno. Realizada esta acción revolucionaria, a partir de estos momentos, ¿qué ocurre? Bueno, pues se convoca el segundo congreso de los soviets, tal como os pongo yo aquí. Ya estamos hablando de 1900, finales de 1917, principios de 1918. Es un segundo congreso que en este caso está dominado por los bolcheviques porque los mencheviques, los socialistas, todos aquellos que están en contra o que califican lo que han hecho los bolcheviques como golpe de Estado, renuncian. Y eso da como resultado que al abandonar este congreso, los que quedan en mayoría son curiosamente los que eran minoría, que son los bolcheviques. A partir de esos momentos, Lenin
forma un nuevo gobierno bajo el nombre del Consejo de Comisarios del Pueblo. Diríamos que es el momento en el que los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, toman el poder. Las primeras medidas que van a poner en marcha Lenin y los suyos giran en torno a las promesas firmadas en las tesis de abril, entre otras el Tratado de Brest-Litovsk o el decreto de expropiación de tierras para entregársela a los campesinos. Bien, el Tratado de Brest-Litovsk se firma en marzo de 1918. Los alemanes obviamente pusieron sus condiciones porque los alemanes estaban dispuestos todavía a poder resistir, cosa que Lenin sabe que no puede hacerlo. Y eso es lo que provocará finalmente algo así como la claudicación por parte de Lenin hacia los alemanes. Además van a haber cambios territoriales porque hay territorios que van a exigir los alemanes y van a ser entregados. Posteriormente, cuando acabemos el tratado, cuando se firme el Tratado de Versalles de manera definitiva, esos territorios tendrán que devolverse, ¿de acuerdo? Algunos pertenecen, por ejemplo, a los países bálticos, por ejemplo. Bien, hacia la dictadura del proletariado, que es lo que exactamente está ocurriendo desde finales del 17, principios del 18, pues las actuaciones, las medidas que van a poner en marcha los bolcheviques caminan obviamente hacia eso. En primer lugar, represión de todo tipo de fuerzas políticas, y no solamente fuera de lo que serían los bolcheviques, sino que incluso dentro de la disidencia dentro del partido bolchevique, de lo que dentro de muy breve comenzaremos a llamar Partido Comunista. Me estoy refiriendo a la aparición, en este caso, de la Checa, la policía política, abolición de la libertad de prensa, control de los soviets de las fábricas, medidas también de carácter social y económico, como la reducción de la jornada laboral a 8 horas, y llama mucho la atención que lo que se va a hacer será convocar unas elecciones a una asamblea constituyente. Sin embargo, en esas elecciones de noviembre del 17, lo que le sorprende a Lenin es que su partido, los bolcheviques, pierdan. Al perder, el nuevo órgano de gobierno lo que establece es una disolución de la asamblea y convoca el tercer congreso de los soviets, donde otra vez son mayoría los bolcheviques, para imponer la denominada dictadura del proletariado. Es decir, si hubo un momento en el que Lenin confiaba en que a través de las urnas Rusia podría ser o acercarse a un modelo democrático pese a sus aspiraciones socialistas, se va a desvanecer, repito, cuando en las elecciones de noviembre del 17 los bolcheviques son derrotados precisamente en las urnas. A partir de esos momentos, también, 1918, estalla una guerra civil, en lo que llamaríamos los rusos rojos y los rusos blancos. Una guerra civil que va a durar 3 años y que, como ahora podemos ver en la siguiente imagen, tiene mucho que ver, en este caso, desde el punto de vista geográfico, con un conflicto que no solamente se va a desarrollar, diríamos, en la parte occidental, sino que se va a extender por toda Rusia. ¿Quiénes son los que apoyan a los blancos? ¿Quiénes son los rusos blancos? Los rusos blancos son los que quieren, obviamente, acabar con la revolución bolchevique. ¿Quiénes son los que les apoyan? Los apoyan las potencias occidentales y, en definitiva, todos aquellos, tanto dentro de Rusia como desde fuera de Rusia, que ven con la revolución de Lenin una amenaza no solamente al orden dentro de Rusia, sino también la posibilidad de que esa revolución socialista acabe extendiéndose a otros países. De ahí la necesidad de intervenir. ¿Qué países contribuyen, en este caso, o sufragan con gastos y armamento al ejército blanco? Pues países como Francia, como Gran Bretaña, Estados Unidos o Japón. Por otra parte, ¿quiénes son los que se van a reorganizar para luchar contra este ejército blanco? Es evidentemente los bolcheviques. En este caso, el gran protagonismo lo va a tener Trotsky, porque va a ser el que creará el ejército rojo que se va a enfrentar, como os digo, a los blancos. Después de una serie de enfrentamientos y después de 3 años dramáticos en donde es cierto que la revolución pudo estar en peligro, finalmente, ante la imposibilidad de derrotar a los bolcheviques y ante la imposibilidad de realmente que se extienda o del temor de que se extienda la revolución a otros países, el apoyo a los blancos desaparecerá y, por lo tanto, la guerra finalmente será ganada, en este caso por los bolcheviques, Trotsky, Lenin y los comunistas. ¿Qué medidas económicas tiene que aplicar Lenin y los suyos para poder garantizar el triunfo en esta guerra civil? Es lo que se denomina el comunismo de guerra. El objetivo es garantizar los recursos necesarios para ganar dicha guerra, y eso significa, valga la redundancia, controlar todos los medios de producción, fábricas, minas, tierras. Es una especie de aplicación real, no ya teórica, sino real, de lo que es el comunismo. Una aplicación del socialismo, porque realmente durante estos años vamos a poder comprobar que la propiedad privada desaparece por completo. ¿Se consiguió ganar la guerra? Sí, eso es cierto, y es un balance, diríamos que positivo para los bolcheviques. ¿Cuáles los aspectos negativos? Tener que
garantizar por parte del Estado el control de todos los medios de producción, incluido la tierra, garantizó el hambre. Porque los comisarios políticos, los comisarios del régimen bolchevique, iban a los campesinos, les requisaban las tierras, la producción en este caso, y lo único que se les ofrecía a cambio eran unos pequeños vales con los que podían ir a la ciudad a intercambiarlo por productos que evidentemente podían necesitar. Esa situación acabó siendo evidentemente muy perjudicial para la gran masa de campesinos. De hecho, van a ser 3 años durísimos para los campesinos. La mortandad, no solamente por la propia guerra, sino por el hambre, se va a extender por toda Rusia. Hay un descontento y un cuestionamiento, por lo tanto, del inicio de la revolución, y eso provoca que Lenin actúe. Si además añadimos que en 1921 se va a producir el único movimiento contra bolchevique que tuvo visos o tuvo posibilidades de tener éxito, que finalmente fracasó. Me estoy refiriendo a la sublevación de los marineros de Kronstadt, una base naval que consideraban que los bolcheviques habían traicionado el espíritu de la revolución y que con las medidas que habían aplicado lo que estaban haciendo era traicionar la propia revolución. Finalmente Lenin consiguió aplacar esta rebelión y eliminar a partir de estos momentos cualquier tipo de disidencia y de oposición, como vamos a ver a continuación. Bien, desde el punto de vista económico, NEP es consciente de que hay que Lenin, perdón, es consciente de que hay que hacer un giro en política económica, y es donde aquí aparece la denominada nueva política económica. Esta nueva política económica de Lenin significa un giro, vamos a decir, capitalista, en donde reconoce la propiedad privada, en donde la moneda vuelve a funcionar, en donde la banca y la industria, aunque siguen estando bajo control estatal, tienen cierto margen de maniobra, y es interesante comprobar que a partir de 1921, 22, 23 los efectos de la nueva política económica son evidentes. Aumenta la producción, fin del hambre y del racionamiento, aunque como contraprestación, aparición de los denominados kulaks o campesinos, diríamos, privilegiados. No tanto privilegiados, quizá el término sea correcto, sino campesinos acomodados. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, si volvía al capitalismo, ese era el riesgo que se corría. A partir de 1922 hablamos ya también, no solamente de todas estas cuestiones, sino de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que va a ser el país que a partir de ahora debemos de definir a Rusia. Rusia deja de existir como tal y vamos a comenzar a hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país que va a existir hasta 1990. No solamente se crea este nuevo Estado, sino que además el camino hacia el que está yendo, como decía antes, la revolución, es el de hacia una dictadura de partido único. Lenin y los suyos siempre podrán utilizar la expresión dictadura del proletariado, pero realmente estamos hablando de dictadura de un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que también se va a crear en estos momentos. Partido Comunista, el ejército, la policía política, represión y eliminación de disidencia, esos son los elementos que, o sobre los que se sustenta, como os digo, lo que va a ocurrir en la URSS a partir de ahora, a partir de 1922. Bien, la Tercera Internacional, también, si os acordáis, la segunda la dejamos a principios de la Primera Guerra Mundial. Desaparece la Segunda Internacional y a partir de 1919 surge la idea de una nueva internacional que finalmente tomará cuerpo, unos años después, en la denominada Cominter o Tercera Internacional Comunista. Esta Cominter de 1919 pretende promover la revolución fuera de Rusia, partidos exclusivamente comunistas, y por supuesto va a ser una internacional que, a diferencia de las anteriores, que eran fundamentalmente Europa Occidental, va a ser dirigida por Moscú, y desde siempre y desde el minuto 1 vamos a ver que esa Cominter va a tener claramente como objetivo beneficiar o favorecer los intereses de la Unión Soviética. Sin embargo, a partir de 1924, el líder de la revolución fallece. Lenin sufría determinadas enfermedades y finalmente, de un ataque de apoplejía, muere en 1924. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se abre el debate, se abre el melón de la sucesión. Y aquí en esta imagen es muy esclarecedora. Lenin está en medio, a su derecha, que es vuestra izquierda, tenemos a Stalin, y a la derecha tenemos Trotsky. Hay un debate en esos momentos abierto, que también años después se ha podido comprobar en cartas escritas por el propio Lenin, en el que si se decantaba del lado de alguien era del lado de Trotsky, menos por Stalin. Sin embargo, por
una serie de razones que veremos sobre todo en el vídeo siguiente, o que podéis ver en el vídeo siguiente, Stalin desde el principio va a conseguir abrirse un hueco, va a conseguir acercarse a Lenin y sabrá moverse muy bien para realmente convertirse en su sucesor sin haber sido designado como tal, aunque es verdad que él tiene un cargo importante que es el secretario general del Partido Comunista. Bien, triunfo de Stalin sobre Trotsky. Trotsky critica el poder y autoritarismo de Stalin, que lo demuestra, como os digo, desde esa posición del secretario de Secretaría General del Partido Comunista. Desde luego tiene puntos de vista enormemente distintos en lo que debería ser eso que llamamos el socialismo en el mundo, el papel de Rusia y su revolución. Y de hecho, Stalin es partidario de mantener, de momento al menos, la NEP, de la idea de una revolución solamente en un país, es decir, defender la revolución en la Unión Soviética. Trotsky es partidario de profundizar en la vertiente socialista y exportar eso que llamaríamos la revolución socialista como una manera de defensa de la revolución y de las amenazas de la revolución rusa, precisamente extendiendo esa revolución fuera de las fronteras de Rusia. Sin embargo, al final, como ya sabemos, y como veremos muy bien, repito, en el vídeo último que habla del stalinismo, el que va a triunfar, el que se va a llevar el gato al agua es Stalin, y el gran perjudicado será Trotsky. Será destituido en 1925, expulsado en 1927 del Partido Comunista, expulsado del país en 1929 y finalmente asesinado en 1940. Por cierto, dejo ahí el dato de su muerte porque es muy interesante investigar sobre quién finalmente acabó con su vida. Por cierto, en México, como hemos dicho. Sea como fuere, y aquí concluimos, antes de entrar en los años del estalinismo, años 20 y años 30, me parece muy llamativa esta imagen. Y además, aunque está en inglés, todo el mundo lo debe de entender. Y es el hecho de que de todos los que aparece aquí, de las 8 imágenes que aparecen, el único que sobrevive a todos es Stalin. Y de hecho, aquí hay personajes como Kamenev, Zinoviev, Bukharin, el propio Trotsky, que hemos dicho, Lenin obviamente muere, Rykov, que también va a ser un nombre importante desde el punto de vista económico, todos acabarán desapareciendo y el que sobrevive es Stalin. Veremos en el próximo vídeo en qué consiste o cómo entiende él que es la revolución socialista.